Uno, porque fue muy rápida la lámina, respecto al personal. A mí me gustaría saber si el personal aumenta, porque la responsabilidad que se tiene es enorme. Como aquí se ha visto que son concesionadas, pero que son diversas, desde un hospital, una carretera, un camino, etcétera, son enormes. Entonces requiere de mucho personal, creo yo, y quiero saber, digamos, en ese sentido, cómo va en términos de personal. Eso es lo primero. Lo segundo, que lo dijo muy rápido, la verdad es que yo había pedido en una sesión anterior más detalle sobre la concesión, o lo que sería eventualmente, digamos, la licitación Tren Rápido Santiago-Valparaíso. Efectivamente se presentaron dos, después nos dijeron que incluso en algún momento se habló de una tercera, de unos italianos. Las dos son bastante diferentes, porque una va, por decirlo así, más cercana a la ruta 68, por decir así, Casablanca, en fin, y la otra, San Antonio, Valparaíso, y la otra directamente por lo que sería la Cuesta de la Dormida, o sea, más bien por el interior. Entonces, a mí me gustaría saber más detalle, porque lo que sí le escuché, y me parece que es bien complicado, cuando se habla tanto de la demanda, porque esto tiene un efecto, si usted ya tiene, por decirlo así, construido o licitado y ya construido el tren rápido, es evidente que esa demanda va a generar potencialmente mucho mayor demanda en sí misma. Entonces, porque fríamente previo, es cierto que se hace esos cálculos, pero claramente uno tiene que tener un factor dinamizador que es muy importante. Eso es lo primero. Lo segundo, también hay otros criterios que imagino que el ministro de Obras Públicas comparte bastante, que es lo deprimida que está la región de Valparaíso. O sea, si hay algo que tenemos que hacer en este momento es ver la forma de empujar más inversión y mover Valparaíso, por ABC razones, que no entraremos en detalle, pero de todo tipo. La verdad es que si hay una región que está muy deprimida y que tiene, digamos, prácticamente cero inversiones, Valparaíso. Entonces yo creo que eso es una consideración de tipo social, económica, y estamos hablando de la segunda región, ahora que Biobío ya no tiene Ñuble, más poblada del país. Entonces no es menor. Eso es lo segundo. Me gustaría más detalle respecto a eso. Lo tercero no se ha mencionado, yo entiendo que tiene que haber mejoramiento a la ruta 68. Aquí hay un tema que yo quiero, y me va a perdonar, presidente, puede que yo me equivoque, pero yo creo que sería bueno tener también como en el listado de concesiones, igual cuánto pone el Estado y cuánto realmente son los privados. ¿A qué me refiero? Cuando uno ve Américo Vespucio Oriente, Poniente, son cifras gigantes. Y cuando uno observa en nuestras regiones, muchas veces la calidad de la ruta, por ejemplo, la ruta 68, la bajada a Santos Bosa, se sabe que hay accidentes continuamente, se sabe que se requiere urgentemente mejorar. Entonces a veces hay una distorsión porque no hay cierta equidad territorial. Yo creo, ministro, que es muy importante también tener presente a la hora de definir concesiones, que no es solamente el interés que pueda poner un privado. Yo creo que también nosotros tenemos que tener una mirada más integral como país, y sobre todo la mirada de nuestras regiones, que están tan postergadas, y en ese sentido a mí me gustaría saber más, porque uno queda impactada de las diferencias de cifras que se pueden invertir en la región metropolitana, y eso que no estoy hablando del metro, estoy hablando de otras obras concesionadas, y lo que significa, digamos, el acceso, por ejemplo, a la ruta 68, que es el único acceso que tenemos Santiago al Paraíso, o la otra ruta Santiago-San Antonio, que también requiere su mejoramiento. Entonces yo también quería preguntarle sobre eso. Y finalmente, también muy a la pasada, lo mencionó, yo se lo había explicado al ministro, creo que en el camino o la licitación o la segunda fase, digamos, del camino Nogales, Puchuncaví, hubo algunos problemas con algunas vertientes, o ese es el reclamo que está haciendo algunas comunidades organizadas. Sería bueno también tener algún detalle. Yo le di datos de gente para que se contactaran y poder tener un diálogo, porque creo que es la mejor manera de solucionar si hay cuestionamientos o hablan de algunos problemas que se habrían presentado teóricamente respecto a preservación de esta especie y sobre todo vertientes. Eso sería por ahora. Y lo que hablaba, hay algo que me imagino que no es por concesión, pero es algo que a mí me impactó siempre, o me ha impactado. Todavía tenemos
un túnel para llegar, por ejemplo, a Petorca, que se llama La Grupa, que es de una sola vía, con semáforo. O sea, hemos llegado a pleno siglo XXI y uno se queda francamente espantada de ver que ese acceso es de una sola vía, tiene que tener un semáforo. Ahora tenemos un semáforo, antes no había ni semáforo para poder permitir que vayan de un lado o de otro. Ustedes se imaginan que si llega a haber un accidente o incluso un vehículo en pana, lo que trastorna el acceso, digamos, de entrada en ese caso. Entonces, vuelvo a las equidades territoriales. Yo me gustaría saber a veces con más profundidad, presidente, los criterios con que se aprueban ciertas concesiones, y creo que es muy fundamental desde ese punto de vista cómo es la mirada que se tiene más cercana a nuestras regiones, que ven muchas veces postergadas las conectividades, las comunicaciones, y que son fundamentales si queremos desarrollarlas justamente, si queremos que haya más inversión y si queremos que haya un mejoramiento económico. Obviamente que depende mucho, no es lo mismo llegar algún día, por decir algo, en 50 minutos que la hora y media que digamos, siempre que no haya, por supuesto, algún tema, algún taco, lo que se demora Santiago al Paraíso. Entonces es muy fundamental conocer con más profundidad, presidente, los criterios que se tienen en concesión de inversiones, en las inversiones, en lo que le cuesta al Estado, la equidad territorial.